Dios mío. En la clase anterior nosotros habíamos hablado en el curso pues de historia, ¿no? La existencia de grandes culturas. Habíamos hablado pues acerca de la cultura chavín, que comenzó en el periodo Horizonte temprano. Posterior a ella pues aparecieron culturas pues como la cultura Paracas también, que también se formó durante ese periodo del periodo Horizonte temprano. Posterior a ellas sobresalieron otras culturas, como la cultura Nazca, la cultura Mochica, la cultura Tiahuanaco. Hoy hablaremos, pues, en este periodo, una gran cultura que se formó en este periodo. ¿Ya? Aquí tenemos una línea de tiempo. Nos encontramos aquí en este periodo, el periodo intermedio tardío. En este periodo intermedio tardío, que está entre los años 1000 hasta el año 1440 después de Cristo, surgen estas grandes culturas. La cultura chimú, la cultura chincha, como las más importantes en este periodo. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos pues también otra línea de tiempo. Este periodo se llama el periodo intermedio tardío, donde florece pues la cultura chimú, chincha, como las más importantes. También la cultura chancay. Durante este periodo, pues, en el mundo, en Europa, pues, también acontecían otros acontecimientos también muy importantes. Son 500 años, pues, que duró este periodo, ¿no? Como dice aquí también, pues, la reconquista española, del año 1060 hasta el año 1260. Bueno, sigamos. ¿Cuándo se inicia este periodo en el Perú? El intermedio tardío. El periodo intermedio tardío es el penúltimo, muchachos, del periodo de las altas culturas, de las grandes culturas. Porque después de este periodo, después del intermedio tardío, es cuando aparece pues ya el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Y aquí tenemos pues una cronología ¿no? de este periodo que está entre el año 1000 después de Cristo hasta el año 1438, 1440 después de Cristo. ¿Cuándo empieza este periodo? Cuando cae el imperio Wari. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior pues que la cultura Wari pues que tuvo como sede principal cerca a la ciudad de Ayacucho pues que también ocupó grandes departamentos actuales, ¿no? Este imperio fue vencido, pues, por los chimús, ¿ya? ¿Y cómo termina también este periodo intermedio tardío? Esto lo estaremos explicando más adelante también. Los grandes imperios tienen una fecha de inicio y una fecha de término. En este caso, este periodo intermedio tardío finaliza, pues, con la victoria de los incas sobre los chancas, ¿ya? Y aquí tenemos, pues, las culturas que más destacaron durante este periodo fueron pues la cultura chimú, la cultura chincha, sicán, chachapoyas también en su fase ya final. Y también pues culturas como ¿no? Chancay, Chanca. Esta cultura chanca pues ocupó pues los departamentos de Apurímac, de Huancavelica, una cultura muy poderosa, pero que fue vencido por los incas. Pero sobresalen estas culturas, chimú y chincha, más que nada por los legados que dejaron en su arquitectura, en su cerámica, en fin, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿no? La cultura que más destacó por el norte fue la cultura del reino chimú, que tuvo como sede, pues, la ciudad de Chanchán. Todos conocemos, pues, la famosa ciudad de Chanchán, ¿no?
esta ciudad de Chanchán, aquí les voy a mostrar una fotito, la ciudad de Chanchán, ¿ya? Esto fue la sede principal de la cultura chimú, ¿ya? Esto fue la sede principal de la cultura chimú. Muy bien. Entonces, la capital del reino chimú fue la ciudad de Chanchán. Está ubicado, pues, en la costa norte. Esta ciudad de Chanchán está ubicado en el actual departamento de La Libertad, ¿ya? Frente al mar, al Océano Pacífico. Y el reino chimú se formó entre los años 1000 después de Cristo hasta el año 1200, pues, ¿no? Después de Cristo. Sigamos. El centro de esta cultura fue la ciudad de Chanchán. Pues, que creció, pues, en el valle del río Moche. Aquí tenemos, pues, una fotografía de la ciudadela de Chanchán, ¿no? Una de sus paredes, que da acceso a esta ciudad. Aquí tenemos también, pues, uno de los trabajos que hizo este reino chino, el famoso Tun, y un vaso ceremonial, de la cual estaremos estudiando más adelante, ¿ya? Aquí vamos a mostrar, pues, ¿no? Tenemos el mapa del Perú, y usted puede apreciar, pues, ¿no? La expansión que tuvo esta cultura. Por el norte llegó, pues, hasta el departamento de Tumbes, casi todo el departamento de Piura, el departamento de Lambayeque, la parte también costa y andina, ¿no? Toda la parte costa, también la parte andina de La Libertad, también parte también del departamento de Ancash y parte también del departamento de Lima, ¿ya? Vemos, pues, que prácticamente esto es un dato muy importante que ustedes tienen que considerar. La cultura chimú se formó en el mismo lugar donde siglos antes existió la cultura mochica, ¿ya? Ocupó los mismos lugares, pues, que donde existió antes la cultura mochica, ¿ya? La cultura mochica, no para acordarnos un momentito también, la cultura mochica destacó por los famosos huacos retratos, ¿se acuerdan? Los huacos retratos de la cultura mochica. En ese mismo lugar, pues, se forma este reino chino, ¿ya? ¿Qué más? Sigamos hablando. En la cultura chimú, pues, en lo que concierne después a su religión, ellos adoraban a la luna, ¿ya? Ellos, pues, creían, pues, que tenía una influencia sobre el crecimiento de las plantas, las mareas, ¿no? Y aquí hay que considerar un dato muy importante, ¿no? Nosotros habíamos llevado, pues, en el curso de geografía, pues, ¿no? La influencia de la luna en las mareas. Y es cierto, ¿no? O sea, los chimús no se equivocaban. De alguna u otra manera, pues, la luna, ¿no? Según las fases que tiene, cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva, luna llena, esas fases, pues, influían en las mareas, ¿ven? Entonces los chimús sabían, pues, ¿no? Que hoy en día, pues, se confirma que es verdad, ¿no? Asimismo también el crecimiento sobre las plantas. Bueno, ellos, pues, conocieron de alguna otra manera también, tuvieron pequeños conocimientos acerca de la astronomía. ¿Qué dioses adoraban los chimús? Eran politeístas, ¿no? Adoraban, pues, al dios Con, dice, ¿no? Era un dios mediador. ¿Sí? El dios Chatay, que era el dios Sol, pero que más adelante, pues, los incas lo llamaron el Inti, ¿no? Entonces, va por ahí, pues, que los incas también de alguna manera tuvieron también cierta influencia también de los chinos. Pero el dios más importante era la diosa de la luna, ¿no? La Quillapa Huillac, considerada la más poderosa. Según ellos, pues, reinaba de noche y de día. Aquí tenemos una figura monstruosa también que aparece en la huaca de la luna. ¿Ya?
La Huaca de la Luna pues fue un templo ceremonial donde los chimús pues adoraban pues a la luna, ¿no? En las noches pues más que nada eran sus rituales que ellos hacían, donde ellos pues ellos hacían sacrificios de animales, sacrificios de personas, lo cual lo vamos a ver pues más adelante también en alguna nota periodística. Y pues ahí era ese lugar donde ellos pues daban más que nada pues uso de sus vasos ceremoniales, ¿no? De estos cuchillos ceremoniales, justamente en esta Huaca de la Luna, ¿ya? Huaca de la Luna. Uno de los templos más importantes también de los chinos. Muy bien. En la arquitectura chimú destaca pues la ciudad de Chanchán. Su principal sede pues está cerca de Trujillo. Aquellos que han viajado a Trujillo pues es fácil de llegar a este lugar, ¿no? Está ubicado pues en la zona de Huanchaco. Se calcula pues que en esta ciudad había un promedio de casi 60.000 personas. 60.000 personas, pues albergaba casi toda esta ciudad, pues. Y más los poblados que estaban cerca de esta ciudad, ¿no? Que comprendían pues grandes áreas de valles, hacían pues que este sea una de las ciudades más grandes del Perú y del mundo. Chanchán, que fue tal vez el hogar de unas 60.000 personas en su máximo apogeo, fue una de las ciudades más grandes de América del Sur y la mayor ciudad de adobe en el mundo. Aquí también hemos escuchado un dato también, la mayor ciudad de adobe en el mundo, en el mundo. Miren que ellos, pues, esta ciudad, pues, a diferencia de una cultura anterior que hemos estudiado la clase pasada, que eran los guaris y que eran los chachapoyas, ¿no? En la clase pasada vimos pues que en su arquitectura ellos conocían el trabajo con la piedra. Hicieron pues grandes muros, grandes paredes, calles, ¿no? Hechos pues con piedra, porque era pues, era una materia, era un material pues que ellos lo tenían, formaba parte cerca de su geografía, ¿no? Pero a diferencia de la cultura chimú, en la cultura chimú pues lo que más se usó fue pues la arcilla, ¿no? El adobe prácticamente. Y casi todos sus templos ceremoniales son hechos justamente a base de adobe. ¿Ya? Aquí tenemos una foto también, miren, una foto. Fotos que se encuentran pues en las paredes de la ciudad de Chanchán. Qué hermosas figuras, ¿no? Representaban pues figuras de aves, acá tenemos una figura de un pelícano, de peces. Aquí hay un dato muy importante, muchachos. Por su gran importancia universal, por ser la ciudad de adobe más grande del mundo, la UNESCO pues la ha considerado en la lista del patrimonio mundial. Eso fue en el año 1986. ¿Ah? Es por eso pues que nosotros los peruanos tenemos que saber cuidar y mantener este gran legado que nos dejaron los chinos. ¿En qué más destacó pues la cultura chimú? Su cerámica. Aquí tenemos pues una cerámica de de un hombre pues que estaba montado en un caballito de totora, ¿no? Que se dedicaba pues a la pesca. Ellos pues hacían sus cerámicas representando pues a sus actividades diarias, ¿no? Como dice acá, eran para desuso diario, doméstico. También había pues platos, tazones, y también para las ofrendas ceremoniales. Los chimúes pues eran muy politeístas, como sabemos, adoraban a la diosa de la luna. Entonces, para sus ofrendas ceremoniales usaban también sus cerámicos. Ellos conocían ya de moldes y destaca también pues por la forma en forma de barquitos, ¿no? En este caso caballitos de totora. Tenía una semejanza con la cerámica moche.
Acuérdense, un dato muy importante, anoten siempre que la cultura chimú ocupó los mismos lugares que anteriormente pues lo tenían los mochitas, ¿no? Aquí vemos pues hombres que salen a la pesca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más destaca la cerámica chimú? Eran cocidos al horno, dicen, ¿no? Tenía un color oscuro, como ve acá, como vemos aquí, y pues entre su cerámica pues destacan los vasos, cuchillos, brazaletes, bueno, coronas. ¿Qué podemos encontrar en su cerámica chimú? Muestran pues a soldados, sacerdotes, jefes. Hay que tomar en cuenta que dentro de la cultura chimú pues existía la jerarquía, ¿no? Los señores, los artesanos y el pueblo. Entre los señores también estaban debajo de ellos los sacerdotes. ¿Ya? Como dice acá, fue una cultura con una clara división de clases. Aquí tenemos pues un gran trabajo que hicieron los chimús, y esto concierne a la metalurgia. Este es un instrumento pues usado quizás como cuchillo, un cuchillo ceremonial hecho a base de oro. ¿Ya? La cultura chimú pues tuvo un nivel, dice aquí, extremadamente alto. Sus trabajos eran bien finos. Miren esa decoración ¿no? que ellos hacían, esos trabajos finos. Miren. Ellos conocieron pues el cobre, el bronce, arsénico, la plata y el oro. ¿Ah? ¿Qué más? Y aquí podemos seguir apreciando este vaso ceremonial. Miren. Este trabajo, miren, hecho hace más de ¿no? 800 años, 900 años, hecho por la metalurgia china. Por eso se dice que tuvo un nivel extremadamente alto, dice, ¿no? ¿Para qué eran usados todo esto? Era usado pues para el uso de la aristocracia, quiere decir para el uso de los señores, los sacerdotes. Aquí tenemos también otra figura también, hecho a base de oro también, y aquí vemos nosotros pues estos agregados que ellos lo colocaban pues, a sus trabajos, ¿no? Para darle pues una calidad. Pues ellos más que nada lo usaban para sus ceremonias. Miren, ellos conocían las técnicas de fundición, soldadura, ¿ah? Decoración, como vemos acá. ¿Qué también podemos apreciar aquí, muchachos? La textilería chimú. ¿Ven? La textilería chimú, pues, aquí vemos, pues, una figura casi parecida al dios de los báculos, de los waris, ¿no? Casi parecido. Fueron fabricados, pues, con algodón, dicen, ¿no? Pero también usaron la lana de los animales de la familia de la llama. ¿Quiénes son ellos? Pues, ¿no? Entre los auquénidos, pues, están el guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña. Pero también utilizaron el algodón, un algodón nativo, ¿no? Que crece de forma natural en 7 colores diferentes. Qué hermoso trabajo hicieron acá los chimús. Aquí tenemos también otro trabajo telar. Aquí uno puede encontrar, por ejemplo, en este telar que uno aprecia aquí, ¿no? Pelícanos, una ave, por ejemplo. Tenía pues una secuencia, tenían una armonía sus trabajos. Ellos también pues hicieron camisas sin mangas, los ponchos, ¿no? Ponchos pequeños, ¿no? Ahí está, ¿no? Túnicas, etc. Aquí tenemos también otro trabajo de su textilería. La cultura chimú, pues, como tenía, pues, el mar también como parte también de su ambiente, de su geografía, pues, estuvo, pues, rodeado de estos animales como los peces, el pelícano, ¿no? Este es un pelícano, por ejemplo, que lo hicieron, pues, en un manto, ¿no? Aquí en la parte de abajo también, el pelícano. ¿Ah? Usaron numerosas técnicas de producción y de decoración.
Se dice pues que también agregaron a sus trabajos en la textilería pues plumas, ¿no? De las aves, colocaron también adornos metálicos como las placas de oro y de plata. Querían darle pues la mejor presentación posible, ¿no? Con oro, con plata, para darle una mejor calidad. En la economía, en la cultura chimú, aquí nosotros podemos apreciar pues tres actividades muy importantes que tenían los chimús, que eran pues la pesca, la agricultura y pues la artesanía, ¿ya? A ver, creo que hubo un problemita ahí con la señal, hubo un problemita con la señal. Entonces, muchachos, tres actividades muy importantes que tenían pues y podemos considerar hasta cuatro también, ¿no? Que tenían los chimuns, que era la agricultura, la pesca, los artesanos, que dentro de ellos estaban pues, ¿no? Los que hacían trabajos en la cerámica y en la metalurgia. ¿Qué otra actividad más importante? Pues estas han sido las más importantes, ¿no? En la pesca, pues, nosotros podemos apreciar aquí un caballito de totora. Este caballito de totora, en la actualidad todavía sigue siendo usado, pues, por los pobladores, ¿no? Del distrito de Huanchaco, la zona de Huanchaco. Esto, pues, se hacía a base pues, de un material que crece a orillas del mar. Eso lo vamos a seguir hablando más adelante, pero vamos a comenzar hablando acerca de la agricultura. ¿Ya? En la agricultura. La agricultura fue una de las principales ocupaciones que tuvieron los chimuns. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, dice, esto es un acueducto, ¿no? Ellos construyeron acueductos, canales también. Aquí aquellos que no conocen, pues miren, aquí el agua, miren, como habíamos comentado hace un momento, la población que se estimaba que había en la ciudad de Chanchán, pues era un promedio de 60.000 personas. Y prácticamente, pues, el alimento tenía que ser, pues, lo más importante para el sustento de esta población. Para ello, pues, ellos cultivaron grandes áreas de cultivo, pues, donde ahorita vamos a mencionar qué producían, pues, ¿no? Y para eso construyeron canales. Miren, construyeron kilómetros de canales de riego. Entre ellos, dice, ¿no? Canales entre valle a valle, imagínense. En La Libertad, en el departamento de La Libertad, Trujillo, existen pues los ríos más importantes que están ahí, es río Virú, río Moche. Estas aguas eran utilizadas para sus valles. Se dice que había también un canal, dice que venía desde el río Chicama, ¿no? Un río Chicama, hasta llegar pues cerca de la ciudad de Chanchán, la ciudad importante de los chimuns, ¿no? En el Valle de Moche. Esto era pues para lograr grandes áreas de cultivo. ¿Ven? Muchas de ellas todavía aún existen. Miren cómo este pequeño canal parece como una sequía, ¿no? Y aquí vemos cómo pues servía pues para lograr todas estas plantaciones. Los científicos dicen, los arqueólogos, los científicos también dicen pues que las áreas cosechadas en el Valle de Moche, en los tiempos de los chimuns, dice que la producción sobrepasaba al área que actualmente, ¿no? Se cultiva. O sea que era una
gran producción que se obtenía en ese lugar, ya que ellos aprendieron y mejoraron las técnicas de los mochicas, sus antepasados, ¿no? Los mochicas también fueron grandes ingenieros hidráulicos. Ellos mejoraron, adoptaron, aprendieron todo de los mochicas, ¿ya? La distribución del agua. Dentro de las plantaciones, pues, que ellos, las producciones que ellos obtuvieron, pues, fueron, pues, el maíz, ¿no? El maíz, pues, hoy en día, pues, el maíz no se produce mucho en Perú, pero los antiguos peruanos producían bastante el maíz, ¿ya? Producían bastante el maíz. El bayar, ¿no? Ese sabroso alimento con el cual se preparan, pues, los platos actuales, ¿no? El frijol, la calabaza, la yuca. Conocieron el algodón. Cabe recalcar aquí que ellos conocieron diferentes variedades, pues, de algodón. Y eso lo aplicaron, pues, en su textilería, ¿ya? En sus frutas, pues, también conocieron como el pepino, dice acá, ¿no? El pacay, la guanábana, la lucma, la guayaba y la ciruela del fraile. Muchos de estos canales, extensos y sólidamente edificados, contribuyeron al logro de una agricultura floreciente en sus grandes valles ubicados, mayormente en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. Como escuchamos en ese audio también, los chimúes, pues, ocuparon los lugares, pues, de Lambayeque, Ancash, hasta la parte norte del departamento de Lima. ¿Mm? Grandes áreas de cultivo. O sea, pues, tuvieron, el alimento no faltó en los chimúes. Y aquí está lo que hablábamos hace un momento, una de las actividades muy importantes también, que era la pesca, ¿no? Y aquí vemos, pues, en esta fotografía, cómo salían los pescadores chimús a hacer la pesca, ¿no? Aquí vemos, pues, cómo el hombre, pues, con la ayuda de un bastón, de un palo, ¿no? Avanzaba. Y aquí en la parte detrás de él era donde, pues, recogía toda su pesca, ¿no? Esta es una fotografía, por ejemplo, de actuales caballitos de totora que aún todavía se siguen diseñando, ¿ah? Como parte, pues, de esa tradición dejada por los antiguos chimús. Lo usan, pues, para trasladarse y para la pesca. Los chimúes, pues, lograron pescar especies como peces, cangrejos, choros, lobos, etc. Muy bien, muchachos. ¿Cómo finaliza la cultura chimú? La cultura chimú, pues, tuvo su máxima expansión hasta el año 1450 después de Cristo. O sea, hace casi más o menos 650 años, más o menos. ¿Ya? Perdón, hace 550, sí, pues 570 más o menos años. ¿Quién venció a los chimús? Pues fueron los incas, ¿ya? Los incas, acá tenemos la fotografía de un soldado inca, ¿no? Quienes los vencieron, los dominaron, los esclavizaron, ¿ya? Vinieron los incas, pues, y prácticamente no los destruyeron, no destruyeron sus ciudades, pero los chimúes se vieron pues sometidos ahora ante los incas. Se dice, pues, que el inca quien lo venció fue el inca Tupac Yupanqui, ¿ya? La pregunta es, ¿habrán aparecido otras culturas importantes como la chimú en este periodo intermedio tardío? Si por el norte estaba la cultura chimú, por el sur, ¿qué otra cultura habrá aparecido? ¿Ah? Sabemos, pues, que los waris, pues, desaparecieron. Vamos a ver. Otra cultura importante que apareció en este periodo intermedio tardío, pues, fue la cultura chincha, ¿ya? La cultura chincha, pues, bueno, aquellos que no conocen, está ubicado al sur de Lima,
Es una provincia que pertenece al departamento de Ica, ¿ya? Al departamento de Ica. También fue una cultura muy importante. Su área de extensión, pues, abarcó a lo que son los valles de Cañete, ¿no? Los valles de Pisco, los valles también de la zona sur de Lima, y también parte también del departamento de Arequipa, ¿ya? Toda esa fue su área de la cultura chincha. ¿Cuál fue su centro político? La ciudad principal, pues estuvo en el Valle de Chincha, ¿no? En la actual provincia de Chincha. ¿Por qué se dice que la cultura chincha es una de las más importantes? ¿Por qué? ¿Ah? Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, pues, ¿no? Miren, de un caballito de Totora también. Ellos también, una embarcación similar a lo que usaban los chimús. Y aquí vemos, pues, a su dios que ellos adoraban, los chimús. O, pues, podría ser también hombres que se dedicaban a la pesca, ¿no? Que navegaban. La cultura chincha también floreció entre los años 900 después de Cristo hasta el año 1400 después de Cristo. ¿Ya? Finalizó casi en el mismo tiempo que la cultura chimú. Es decir, que esta cultura también fue conquistado por los incas. Se dice pues que los chinchas era un estado militar, contaba con un ejército también, pero muy inferior al chimú. La cultura chincha, pues, se dice que abarcó, ¿no? Incursionó en la región andina, opusieron tenaz resistencia al avance del imperio inca. Pero bueno, aquí tenemos, muchachos. Esto también es esto vendría a ser como un templo principal ubicado en la ciudad de Chincha. Los chinchas, al igual que los chimúes, pues no conocieron pues el trabajo con la piedra, también esto es de adobe también. Como dice aquí, no construyeron grandes ciudades. Y su arquitectura prácticamente está expresada pues, en templos, palacios, fortalezas. Hoy están casi abandonados. Y como le decía hace un momento, tuvieron como base de estas construcciones el adobe. El adobe. ¿Ven? Aunque esta cultura surgió después de los huaris, surgió después pues, de los chachapoyas, después de los chavins, pero sin embargo sus construcciones eran de adobe nada más. ¿Por qué será? Puesto pues que no estas materias, la piedra pues era muy escaso en las áreas donde ellos ocuparon. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿En qué destacaron los chinchas? La cultura chincha. ¿En qué destacó? Aquí vemos nosotros, por ejemplo, el mapa del Perú, ¿no? Y estas flechitas de color verde que ustedes ven acá, indica pues que los chinchas fueron grandes mercaderes, comerciantes, que se dice pues que llegaron hasta, ¿no? Hasta el Ecuador y quizás hasta Panamá. ¿Qué es lo que ellos comerciaban? Comerciaban con llamas, dicen, ¿no? Llegaron también hasta la meseta del Collao, donde estaban pues los huaris, los tiahuanacos, ¿no? La antigua cultura tiahuanaco, que había ocupado toda esta zona, que después fue tomado por los huaris. Hasta aquí llegaron pues los comerciantes, los mercaderes chinchanos. ¿Ya? Ellos pues intercambiaban, dicen, ¿no? Ellos conocieron lo que es el trueque. Llevaban productos de la costa hacia esta parte andina, lo mismo acá. ¿Qué es lo que traían de Ecuador? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya tenían contacto ellos con los incas. Pues al ir por estos caminos, ya el imperio incaico también estaba comenzando en su etapa de florecimiento y de crecimiento. Pero lo que ellos no sabían pues que los incas los iban a someter, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, este es un cerámico. Este es el famoso espóndilo, ¿ya? O muyo, dice acá, ¿no? Estos muchachos, pues, eh, eh, existe aquí en las costas del Ecuador, en pequeñas islas que hay aquí en el Ecuador. Hay esta famosa, pues, espóndilo, ¿no? Esto era, pues, tenía una gran demanda, pues, se consideraba, pues, que era como el alimento de los dioses, era usado, pues, para los rituales religiosos, para las ofrendas. Entonces los chinchanos, pues, salían desde Chincha y se iban hasta Ecuador para conseguir esto, ¿no? Aquí dice, exactamente lo traían de la zona de Manta, en Ecuador. Así es. ¿Cómo lo hacían? Aquí tenemos una fotografía, una imagen, por ejemplo, de una embarcación de los chinchas, hecho a base de troncos, ¿no? Y aquí vemos pues a los pescadores, al señor de Chincha adelante, un pequeño ejército, un pequeño grupo de soldados que acompañaba, y aquí ellos llevaban todo el comercio. Y aquí vemos pues los espóndilos que traían desde el Ecuador. Entonces, todo eso hizo pues que la cultura chincha también pues sea conocida, ¿no? En otros lugares del Perú y de Ecuador y quizás hasta en Chile también. Se dice que también pudieron haber llegado también hasta Chile. Eran grandes navegantes. Los chinchanos también pues hicieron trabajos en textilería y en la metalurgia. Y ahí pues se aprecian los dioses que ellos adoraban. Fueron politeístas, adoraban varios dioses. Su dios principal era pues el dios Chinchaycamac y el Urpi Huachay, la diosa Paló. Esos eran los dioses que ellos adoraban. Se dice también pues que los chinchas, el señor Chincha, en la cultura chincha habían pues clases sociales. El pueblo que estaba ocupado en la parte baja, los pescadores, después sobre ellos estaban pues los mercaderes, estaban también pues los sacerdotes y el señor, ¿no? El señor de Chincha. Se dice pues que el señor de Chincha era muy amigo del Inca y en un caso especial era amigo del Inca Atahualpa. Se dice pues que cuando los españoles llegaron a la plaza de Cajamarca y uno de los señores que acompañaba pues al Inca Atahualpa era pues el señor de Chincha, al quien lo consideraba su amigo, ¿no? Los españoles dijeron, ¿quién? Le dijeron a Atahualpa, ¿quién es ese señor que te acompaña, que te acompañó al lado? Y no sabía pues que era, el Inca le dijo, es el señor de Chincha. ¿Mm? Hablando pues, ¿no? La gran importancia también que tenía esta cultura. Prácticamente ellos fueron pues aliados de Atahualpa, ¿no? Y cómo así pues, cómo así llegaron pues a tener esa amistad con Atahualpa, ¿no? Justamente en estos viajes que ellos hacían como mercaderes, ¿no? Sabemos pues que toda esta zona norte del Perú estaba ocupado pues, era dominio del Inca Atahualpa, ¿no? Que tuvo un conflicto social, un conflicto pues con su hermano Huáscar, quien tenía el control de varias provincias del sur. Pero al final pues la historia fue que el Inca Atahualpa, pues, ¿no? Mató a su hermano. Una historia que lo hemos comentado en el curso de Historia del Perú. Muy bien, muchachos. Para concluir esta exposición, también esta clase, de estas dos culturas importantes, vamos a hablar, pues, vamos a hablar aquí. Dos culturas importantes están aquí. Vamos a hablar unas cuantas conclusiones que están acá. Y aquí quiero que ustedes me ayuden, a ver, a contestar estas preguntas. Ambas culturas. ¿Qué pasó con ambas culturas? ¿Quién los dominó?
¿Quién los dominó? Fueron dominados por los Desde incas. acá, a ver. Ahora Los sí. incas. Dominados por Ahora sí, ya tiene su micrófono. los incas. A ver, muchachos, ¿qué pasó con estas dos grandes culturas? Chimú y Chincha. ¿Cómo finalizaron? ¿Mm? Por ahí dijo una compañera algo. Inca los conquistó. A ver, vamos a Fueron considerar su dominados por el participación. Imperio Inca. Fueron por los... Muy bien. ¿Quién dijo eso? Fue Incas dominados. ¿Quién fue? ¿Nikixa? Adriana. Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Está tu apellido ahí? Adriana, muy bien. Fueron los incas. Pues los incas, pues quienes los destruyeron los incas. ¿Qué hicieron los incas con ambas culturas? ¿O los dominaron nada más? Prácticamente si los incas los hubieran destruido, pues ¿no? Todos sus templos, ¿no? Pero los incas prácticamente los dominaron, los conquistaron, los dominaron, y los incas pues impusieron ahora que ya dejaran de adorar a esos dioses, Chinchaycama, la diosa de la luna. Ahora todos los pueblos conquistados se veían obligados a adorar al dios Sol, al dios Inti. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, hasta aquí, muchachos. A ver, vamos a ver si que tengo algo más que decir. Pues creo que sí. Aquí, por ejemplo, tengo unas cuantas preguntas. Que dicen, dentro de su actividad económica, pues, ambas culturas conocieron lo que es la navegación. Los chimúes usaron los caballitos de Totora. Los chinchas, pues, usaron embarcaciones que llegaron hasta otros países. Ambos, pues, conocieron técnicas de agricultura, ¿no? Con el fin de abastecer a la gran cantidad de población. Para concluir, pues, eran pueblos de mucha población. Aquí tengo unas cuantas preguntas. A ver, vamos a ver aquí. He preparado, pues, 7 preguntitas, y quizás algunas preguntitas más mientras vamos conversando. ¿Ya? Así que vamos a ver. Vamos a hacer